A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era un niño que hablaba de dos maneras. De una forma con su abuela y de otra forma distinta con las demás personas. Después supo que la forma como hablaba con su abuela se llamaba inglés y con los demás era español. Ese niño se llamaba Jorge Luis Borges y su precocidad literaria marcó su rumbo como uno de los grandes escritores del siglo XX. Y a los 10 años ya había publicado en los periódicos argentinos su primera traducción de un cuento de Oscar Wilde. Después vinieron varios años de estancia en Europa y a su regreso a Argentina enfrentó las persecuciones del régimen peronista que miraba con malos ojos a todos los intelectuales. En aquel entonces, Borges era director de la Biblioteca de Buenos Aires y Juan Domingo Perón, para humillarlo, lo nombró inspector municipal de gallinas y conejos en los mercados populares de Buenos Aires. Borges, que necesitaba vivir de algo, abandonó la biblioteca y tuvo que aceptar el puesto ofrecido por el gobierno. Años más tarde, nominado para el Premio Nobel de Literatura y perfilado como seguro ganador, pocos días antes del anuncio oficial, Borges realizó declaraciones elogiosas sobre un dictador chileno acusado de genocidio y actos de corrupción. El escándalo internacional obligó a la Academia Sueca a cambiar el nombre del ganador, y Borges entró a formar parte de los grandes nombres que nunca recibieron el codiciado galardón. La vida de Borges fue una eterna paradoja. Borges afirmó que había nacido en un continente equivocado, cuando este continente lo adoraba, y lo sigue adorando en términos literarios. Borges había nacido un día como hoy, 24 de agosto de 1899, y más allá de sus humanas paradojas y contradicciones, su nombre quedará escrito por siempre como autor de grandes páginas de la literatura universal. Las principales noticias del día. Titulares. 4 fuerzas deberán buscar acuerdos para lograr mayoría en la Asamblea. Juez define caución para César Yunda Pancho y podrá volver al país para enfrentar juzgamiento en caso por asociación ilícita. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el nuevo gobierno deberá subir impuestos o bajar subsidios por el Yasuní. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, Tiempos Nuevos, Talía Flores, El Chaleco Antibalas y las razones que han puesto a Noboa en ruta a Carondelet. Rafael Ollarte, Confrontación o Acuerdos Ejecutivo Legislativo. Noticias del día. 4 fuerzas deberán buscar acuerdos para lograr mayoría en la Asamblea. La nueva Asamblea Nacional tendrá 4 fuerzas políticas con bancadas, pero ninguna alcanzó los 71 votos para tener mayoría. Por esta razón se verán forzadas a hacer negociaciones para su primera decisión: nombrar las autoridades legislativas. La sesión inaugural de la Asamblea será a finales de octubre, pero no tiene fecha definida. Según el calendario electoral, la entrega de credenciales para los asambleístas será el 26 de octubre del 2023. Normalmente la sesión inaugural de la Asamblea es el 14 de mayo, pero por ser estas unas elecciones extraordinarias, los mismos legisladores deberán decidir cuándo comienzan a trabajar. Lo más importante será la definición de las autoridades de la nueva Asamblea, que se deberá decidir en la sesión inaugural. Dichas negociaciones comenzarán probablemente antes de que los legisladores se posesionen, pero después del 15 de octubre, fecha de la segunda vuelta electoral. Es decir, los asambleístas tendrán unos 10 días entre la segunda vuelta y su posesión para llegar a acuerdos sobre quién dirigirá la Asamblea los 18 meses que esté en funciones. La sesión inaugural estará presidida por las cabezas de las 3 listas nacionales más votadas: Pierina Correa de la Revolución Ciudadana, Patricio Carrillo de Construye y Valentina Centeno de ADN. En dicha sesión los 3 asambleístas estarán en funciones solo hasta que se decidan quiénes serán el nuevo presidente y 2 vicepresidentes del legislativo. Para decidir esto se necesitan al menos 70 votos de los asambleístas. Ninguna de las fuerzas políticas que llegará a la Asamblea tiene por sí sola los 70 votos, por lo tanto deberá llegar a acuerdos. Y el escenario dependerá mucho del resultado de la segunda vuelta presidencial.
Juez define caución para César Yunda Pancho y podrá volver al país para enfrentar juzgamiento en caso por asociación ilícita. César Yunda Pancho es el segundo procesado por el delito de asociación ilícita ocurrida dentro del municipio de Quito, al que se le define una caución que evita que se le materialice la orden de prisión preventiva al volver al país para enfrentar la fase de juzgamiento que está en suspenso, pues se ha mantenido en el exterior prófugo de la justicia. El primero de los investigados en esta causa en acceder a este beneficio fue Sebastián Yunda, hijo mayor del cesado alcalde de la capital ecuatoriana, Jorge Yunda. Desde el 21 de abril pasado, y una vez que su padre pagó los $20,000 definidos como caución, Sebastián Yunda se presenta periódicamente una vez por mes en el Complejo Judicial Norte en la ciudad de Quito. Respecto a César Yunda, descrito en ciertos mensajes periciados en el caso como tío Cesario, el juez de Pichincha, Máximo Ortega, aceptó, considerando el principio de igualdad, el pedido realizado por el procesado. Ante ello se impuso una caución hipotecaria de un bien inmueble, un departamento con un avalúo catastral de $22,028.62. En lugar de la prisión preventiva, una vez que vuelva al país y para asegurar su presencia en el juzgamiento, Yunda Pancho deberá cumplir la medida cautelar de presentación periódica una vez al mes, también en el Complejo Judicial Norte en la ciudad de Quito. El momento en que se efectivice la caución, la primera presentación deberá darse el 18 de septiembre próximo. El juez advirtió que, de no cumplirse las medidas impuestas, tomaría vigencia la prisión preventiva. Según el ministro de Economía y Finanzas, el nuevo gobierno deberá subir impuestos o bajar subsidios por el Yasuní. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, habló este 23 de agosto del 2023 sobre el impacto de dejar de producir petróleo en la zona del Yasuní tras el inminente triunfo del sí de la consulta popular el pasado domingo. Y aquí la pregunta para quien gobierne los destinos de la nación el próximo año será: ¿cómo lo va a compensar? ¿Lo va a compensar por el lado de los impuestos con ingresos, bajando algún tipo de gasto corriente, subsidios? ¿O acaso va a salir con alguna solución distinta, como por ejemplo meter las manos en las reservas que tiene el Ecuador en el Banco Central? Dijo el ministro de Finanzas en entrevista en un medio radial. El titular de la cartera de Estado recordó que los gobiernos no pueden utilizar los dineros de la reserva por ley, específicamente por el artículo 56 del Código Orgánico Monetario y Financiero. En días pasados, la candidata del correísmo, Luisa González, señaló a la agencia Reuters que utilizará $2.500 millones de las reservas internacionales para financiar el gasto de seguridad. Arosemena señaló que las pérdidas por dejar de producir crudo en el Yasuní llegan a $1.200 millones al año. A eso se debe sumar más de $500 millones por el costo de desmontar la infraestructura petrolera. Comunicado reenviado por Esteban Sevilla. En la consulta popular nos preguntaron: ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como Bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo? ¿Qué significa subsuelo? Según la RAE, Real Academia Española de la Lengua, parte profunda del terreno a la cual no llegan los aprovechamientos superficiales de los predios y en donde las leyes consideran estatuido el dominio público, facultando a la autoridad gubernamental para otorgar concesiones mineras o petroleras. Entonces, la zona donde se extrae el petróleo es en el subsuelo, no bajo el subsuelo. Conclusión: dado que la pregunta planteada por votación popular resultó con más del 57% a favor del sí, el crudo que se encuentra bajo el subsuelo, es decir, en el basamento cristalino, se mantendrá allí. Sin embargo, lo que está en el subsuelo se podrá seguir extrayendo. Reenviado por Esteban Sevilla. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo María Belén Arroyo, editora política de Revista Vistazo, para hablar acerca de los resultados electorales de esta primera vuelta. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, entendiendo un poco esta situación política compleja que vivimos después de la muerte cruzada, se nos vinieron estas elecciones anticipadas y bueno, ya tenemos a los dos
finalistas para este balotaje del 15 de octubre, Daniel Noboa Sin y la candidata del correísmo, Luisa González. ¿Qué expectativas podemos tener los ecuatorianos de lo que se nos viene con el nuevo gobierno y bueno, con estos dos candidatos que quedaron de finalistas para el balotaje? Sí, justamente, Vero, nosotros habíamos planteado en Revista Vistazo en julio 20 que a la fecha, con base en un estudio con un matemático y un cientista social que realizaron para Vistazo, 3 de cada 5 electores de este proceso de agosto tienen menos de 42 años, vale decir, son de las categorías millennial, centennial, y el hallazgo más importante, creemos ahí, fue que a la época era el grupo etario más indeciso en el momento. Creemos que muchos factores pesaron para la decisión que se ha dado el 20 de agosto, que ha sorprendido a mucho y que ha dejado a muchos además sorprendidos sobre los resultados. Ya decantado esto, 48, 72 horas más tarde, un poco el tema hacia el ciudadano es entender y descifrar qué está detrás de cada candidatura ya hacia el balotaje. La posibilidad de entender los resultados un poco ya se ha procesado, ya se ha decantado, y ahora es, entendería yo, el momento de plantearse la agenda de la ciudadanía, de cada ciudadano, y creemos que ahí hay 2 puntos críticos. El primero, para mi perspectiva, es el tema de seguridad, y el segundo, como lo has planteado también, es el tema economía. Y el tercero, que está imbricado, los 3 tienen mucho que ver, claro, son los temas sociales, el tema acceso a salud, a servicios públicos. Entonces, me parece que este es el momento de entender que son dos representantes de la política que encarnan el mandato de un relevo generacional. No te olvides, son 2 personas de menos de 48 años y el uno es el candidato más joven de la papeleta. Va a tener 36 años en noviembre, si se posesiona, recién ahí va a cumplir sus 36 años. Entonces, creería yo que es el momento de que ajusten ellos sus propuestas y nos den en blanco y negro el plan de ruta a partir del entendimiento de que, como te decía, seguridad, economía, acceso a temas de servicios sociales, son como las urgencias del ecuatoriano que está en este momento todos los días intentando ganarse el ingreso para sí y para su familia. Entonces, estos espacios de academia, de periodismo, deben como moverse muy dinámicamente hacia la no confrontación de personas, sino contrastación de ideas en bien de que el ciudadano pueda elegir. Y las propuestas también, porque es importante estar atento a todo lo que nos van diciendo y soltando los candidatos, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que vamos a elegir. Y, por ejemplo, ya lo decía Luisa González, si es que llego a la presidencia voy a usar las reservas del Banco Central. Ya nos van soltando cosas que ellos van a hacer en su futuro gobierno si es que llegan a Carondelet. Claro, precisamente los que son economistas y nos están escuchando van a decir un criterio que yo les he escuchado muchas veces en entrevista. Tú no puedes generar gastos permanentes sin ingresos permanentes. Debes tener un recurso que fluya en el tiempo para poder garantizar un egreso que fluya en el tiempo. Entonces, medidas así como, vamos a decir, de emergencia que garantizan solamente salvar momentáneamente un hueco, ese tema me parece un tema de debate. También las declaraciones de su binomio con relación y respecto a la dolarización deben ser materia de que colegios de expertos, grupos, gremios de economistas un poco se sienten y diluciden en blanco y negro. A veces son cosas demasiado técnicas, pero que nos digan, mira, esta hoja de ruta que plantea este candidato te lleva hacia este fin. Técnicamente se llama así, pero para el ciudadano común lo vamos a entender de esta manera. Pienso que este es un momento crítico en que, más allá de cualquier cosa, como corren los días y estamos con ya casi pensando en la segunda vuelta de octubre, deberían ser los sectores profesionales especializados los que generen espacios de debate, y quizá los periodistas hacemos el ejercicio de traducir y trasladar eso desde un metalenguaje a algo comprensible para los electores. Economía me parece algo sumamente técnico por lo que está en juego. También en Radio Sucesos, Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería, habló sobre el análisis de resultados electorales por la consulta popular. Escuchemos lo que dijo. Dentro de
todos los resultados post-elecciones, la incertidumbre, un poco viendo cómo va a ir el país. Creo que, sin embargo, hay que aprovechar todos los días. Gracias por la invitación y a comentar este tema que hoy por hoy es prioridad. Y bueno, son preocupantes, alarmantes los resultados, evidentemente desde la perspectiva que lo veas. Yo respeto mucho la postura de aquellos quienes votaron por el sí. Personalmente, yo voté por el no. Yo soy ambientalista, soy ingeniera ambiental, especializada en temas extractivos, entendiendo la materia, tanto desde el ámbito técnico como legal. Sé que se pueden hacer actividades como la minería responsable que van de la mano con el medio ambiente. Es decir, personalmente creo que la consulta en sí, de tener que elegir entre queremos minería o medio ambiente, no tiene sentido, no tiene una lógica. Ponernos a elegir entre las dos, cuando pueden coexistir en armonía y que lo uno necesita de lo otro, pues para mí fue algo, como te digo, sin sentido y mucho más por los resultados. Ahora, ¿qué consecuencias tiene todo esto, el hecho de que se diga no a la minería en el Chocó andino? Bueno, primero hay que entender que aquellas concesiones que fueron otorgadas previo a esta consulta tienen el pleno derecho de seguir con sus actividades y posterior todas las fases subsecuentes, ¿no? También es bueno entender que, a ver, el Chocó andino es una reserva de biosfera, fue declarada en el 2018 como tal, una reserva de biosfera ante la UNESCO. Legalmente en nuestro país no tiene prohibición de hacer actividades mineras. Eso es una de las primeras cosas. Segundo, hoy por hoy, desde la consulta en adelante, el gobierno ecuatoriano estaría impedido de otorgar nuevas concesiones. Sin embargo, repito, aquellas que fueron otorgadas previo al plebiscito del domingo podrán seguir con sus actividades con normalidad y llegar a las fases que así amerite. También es bueno que el ecuatoriano entienda que la reserva de biosfera está constituida o conformada por 3 áreas. Núcleo, que de acuerdo a la UNESCO y a las reservas de biosfera, que hoy ya son 7 en el país, es el área donde hay mayor biodiversidad, es más rico, por así decirlo, en especies de flora y de fauna. Luego tenemos un área de amortiguamiento y de transición. Hay una sola concesión de minería mediana y gran escala, que se le llama industrial, hay una, y está en menos del 5% del área de amortiguamiento, no está ni siquiera en el área núcleo. Es decir, la afectación en superficie es mínima. Sin embargo, el haber votado por el sí y que el sí haya ganado tiene unas consecuencias ambientales desastrosas. Yo creo que las personas que votaron pensando que el sí era la solución ambiental se equivocaron rotundamente. El prohibir actividades legales como la minería responsable abre las puertas a la actividad ilegal, como en este caso la minería ilegal. Ahora, abre las puertas a la minería ilegal, ¿por qué? ¿Porque no hay un Estado que pueda controlar este tipo de actividades? A ver, primero que el Estado, hoy por hoy vivimos en un Estado, un gobierno debilitado, que no tiene la capacidad de afrontar los problemas de la minería ilegal que ya están sucediendo alrededor del país. Cuando una empresa minera responsable viene a territorio, ¿qué es lo que trae? Trae seguridad, trae presencia, trae apoyo a las comunidades, desarrollo local, generación de emprendimientos locales, trae plazas de trabajo, trae dentro de sus planes de relacionamiento comunitario, ayuda a escuelas, ayuda a sus centros de salud, ayuda con agua potable y un sinfín de ayudas, por así decirlo. A veces la gente nos dice, pero eso es paternalismo o que la comunidad dependa de la empresa privada. No, no es así, porque dentro de los estándares de las empresas privadas, nosotros generamos emprendimientos locales para productos de servicios que bien la empresa minera puede necesitar, pero también muchas otras empresas. Podemos apoyar con capital semilla para que ellos puedan tener sus propias asociaciones, los emprendimientos y exportación de productos. Nosotros no los hacemos dependientes, les ayudamos a poder generar desarrollo. Si es que una empresa no está ahí, falta de seguridad, la seguridad privada que traemos las empresas, falta de presencia y también falta de dinamización de la economía. Estas 3 cosas pueden generar minería ilegal. Primero, porque los ilegales encontrarán un terreno abandonado en donde podrán entrar sin problema alguno. Y segundo, incluso hemos visto que las propias comunidades deben sucumbir ante la pobreza que viven y lamentablemente hacer actividades que no son legales, como la extracción ilegal
Hoy por hoy estamos hablando que en estas 6 parroquias principales de la mancomunidad de Chocuandino existen índices de pobreza del 83 al 86%. En el programa Impacto Informativo, Arturo Moscoso, analista político, habló sobre los preparativos para la segunda vuelta. Veamos la nota. Bueno, creo que es buen comienzo, ¿no? Creo que entendió que no era lo mejor decir que él no necesitaba a nadie para llegar a la presidencia, como lo dijo en sus primeras declaraciones. Creo que el país necesita de acuerdos para la gobernabilidad, eso es obvio. Lo que estamos viviendo ahora, estas mismas elecciones anticipadas, son producto de la falta de gobernabilidad, con una asamblea fragmentada, y que pues bloqueó cualquier iniciativa del Ejecutivo. Entonces, que cuente pues Daniel Noboa con estos acuerdos me parece muy positivo. Y si es que incluso se trata de repartir un poco el poder entre esas organizaciones políticas, yo tampoco le veo nada malo. Aquí se sataniza mucho el hecho de que compartir el poder es negativo. Eso no es cierto. Cuando la colaboración en el poder va hacia el bienestar del país, hacia el bien común, no hay nada negativo en eso, ¿no? Es distinto de repartirse el gobierno para ver por dónde se roba, ¿no? Que eso es otra cosa muy diferente. Bueno, pero hoy la política se hace haciendo acuerdos, Edgar. Hoy ha vuelto a establecer estos planteamientos que de alguna manera satanizan lo que él denomina las trincas. Pero él se define como un candidato pro, no como un candidato anti. Y en este momento, como que la política necesita aislar al correísmo, porque los restantes candidatos que estarían eventualmente con él no coinciden con el correísmo. Los otros 6 candidatos que ya no pueden estar en la campaña electoral. Pero Noboa sigue insistiendo que él es pro, que él no es anti. Entonces, ¿cómo va a decurrir esta campaña electoral cuando de parte del correísmo ya se le está estigmatizando a Noboa, a su familia y especialmente a los grupos que apoyan a Daniel Noboa, como Mover, que era en la Alianza País de hace algunos años y que apoyó a Lenín Moreno? Bueno, esto es, pues se puede ser no anti, pero eso no quiere decir que el voto anticorreísta no vaya a ir a Noboa. Va a ir a Noboa de cajón, porque el anticorreísmo no va a votar jamás por un candidato correísta. Pues es obvio, ¿no? Algunos tal vez irán al nulo, pero el grueso de la votación anticorreísta irá pues al candidato que no es correísta, ¿no? Eso es evidente. Pero como es que bueno Noboa no quiere caer en ese debate de responder a las acusaciones y de poner es que esto va más allá. Que en el 2021 era el anticorreísmo. Es que esto va más allá de lo que quiera Noboa o no, ¿no? Él puede tener un discurso propositivo que está muy bien, está bien, que así lo haga, si eso es lo que cree que es lo necesario, ya sabrá su estrategia de campaña, cómo la maneja, pero el anticorreísmo es un clivaje que está presente, el correísmo, anticorreísmo es un clivaje que está presente siempre en el país, ¿no? No se ha perdido, los números así lo dicen, ¿no? Un buen porcentaje de, por ejemplo, Construye es de voto anticorreísta, ¿no? Entonces, ese clivaje sigue estando presente en el país. Que se intente salir de ese clivaje está bien, está perfecto. El punto es que el correísmo, a su vez, también tiene que ceder posiciones y empezar a hablar de país y no hablar únicamente de traer a su principal líder al Ecuador, obviando las sentencias por corrupción que tiene. Entonces, si el correísmo quiere hablar de país, hablar del bien común, pues es una organización política absolutamente antidemocrática, en la que no se puede confiar, en la que su mismo líder es el que dice qué es lo que tiene que en donde lo impone candidatos y candidatos además malísimos, porque prefiere la lealtad a la capacidad de los candidatos, y esas son las consecuencias, ¿no? Una candidata que
pasa a segunda vuelta sin aportarle nada al porcentaje que venía teniendo el correísmo desde hace 3 elecciones al menos, ¿no? En el programa Quito TV, el doctor Gustavo Ich, consultor político, experto en comunicación electoral, hizo un análisis de los resultados electorales de la primera vuelta. Tenemos el día de hoy la presencia de Gustavo Ich, él es consultor político, experto en comunicación electoral y de gobierno, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, es articulista de lo que es Plan B, este portal digital también, así que ¿quién más que él como para analizar qué es lo que ha venido sucediendo en estos últimos días a raíz de estas elecciones anticipadas que se dieron en primera vuelta y también para el caso de asambleístas nacionales, provinciales y del exterior el pasado 20 de agosto? Doctor, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, David. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Telesucesos. Bueno, usted es un experto dentro de lo que es de comunicación electoral y de política. ¿Cómo entender este fenómeno que se dio en los últimos días, básicamente con un crecimiento exponencial, una progresión, diría, incluso geométrica de la candidatura de Daniel Noboa, que logra llegar a la segunda vuelta en esta contienda electoral en las elecciones del pasado 20 de agosto? Bueno, hay algunos factores que se conjuntan para que este hecho haya sucedido. Primero, el vacío de poder y sobre todo el vacío de liderazgo político que acusó el país durante los 2 últimos años y medio. Eso es un tema sumamente grave porque cuando una comunidad, cuando una sociedad elige sus representantes políticos, espera que esos representantes le den un norte en todos los aspectos, es decir, una hoja de ruta sobre la economía, sobre la inversión, una hoja de ruta sobre los temas de salud, de empleo, y no se diga el más preocupante en las actuales circunstancias, que era el tema de seguridad y violencia. Es evidente ya la presencia de cárteles del narcotráfico internacional que están volviendo a la nuestra una narcodemocracia y una gestión, una presencia absolutamente deleznable de políticos mafiosos. Ese es un aspecto, porque la ciudadanía en su conjunto se siente totalmente confundida, sin un camino a seguir, pierde el respeto a todas las instituciones, como se puede constatar en la mayoría de encuestas y estudios de opinión serios que han circulado en los últimos tiempos, y al no tener ningún respeto ni credibilidad de las instituciones por parte de la ciudadanía, ese vacío de liderazgo se convierte también en un vacío institucional. En esas condiciones, la presencia de Lasso, calificado por algunos estudios igualmente como el peor presidente de la historia por el 88% de ecuatorianos, le imprime a esta campaña electoral, que es inusual por muchos aspectos, una característica especial. Estaba integrada por 4 grandes empresarios, se puede decir empresarios de alta gama, un ex activista que luego llegó a la asamblea como diputado y finalmente fue candidato a la presidencia, me refiero al asesinado Fernando Villavicencio, y un activista por los derechos ambientales de toda la vida, que ha sido Yacu Pérez. Cuando uno empezó a hacer investigación, no la típica encuesta de si es el día de hoy por quién votaría, esa es una encuesta que no sirve porque es un estudio de opinión que el día siguiente o la semana siguiente ya ha cambiado notablemente dependiendo de lo que hacen los actores. Siempre Daniel Noboa aparecía en los últimos lugares, como que no tuviese intención de voto. Lo que ocurre ahí es una serie de circunstancias que marcan ese ascenso vertiginoso en las últimas semanas de Daniel Noboa. Primero, tiene una capacidad enorme y una estrategia política muy bien planteada en términos del uso de las redes sociales. Planteamos una hipótesis con mi equipo de trabajo y prácticamente la comprobamos, pese a que fue muy rápido el tiempo del que disponíamos. La mayoría de personas de 50 años en adelante no habían recibido mensajes en redes de Daniel Noboa.
Pero en cambio, la población de 20, 22, 25 hasta los 45 años recibían mensajes claros, concisos, absolutamente direccionados. Daniel Noboa nunca estuvo haciendo payasería en TikTok, como mal entendieron los políticos que se puede utilizar esa plataforma, y hablaba con los jóvenes a los que consideraba sus iguales, y los jóvenes lo identificaron así. Daniel Noboa tiene 35 años, pero tiene una formación académica de primer nivel en algunas áreas. Entonces, temas que nunca se plantearon en la campaña electoral, que nunca estuvieron en las redes de los candidatos, que nunca estuvieron en sus recorridos por territorio, estaban planteados, presentes y de una manera muy sólida por Daniel Noboa. Me refiero solo a uno, por poner un ejemplo, el tema de la economía violeta, que es algo relacionado con la producción, la cadena de producción que puede establecerse entre pequeños artesanos, pequeños comerciantes, pequeños emprendedores, los cuales crean una cadena de solidaridad que finalmente termina transformándose en un clúster virtuoso en materia económica. Eso mucha gente no lo sabe, pero generaciones de 30, 40 años lo manejan perfectamente, y hay algunas iniciativas alrededor de eso. Quienes hacemos Telesucesos Canal 29 UHF, ante el sensible fallecimiento de quien en vida fue la señora Elvia Marina Navarrete Flores, expresamos nuestro sentimiento de pesar en estos momentos de dolor y tristeza a nuestro amigo y colaborador Eddie Navarrete y toda su familia. Paz en su tumba. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Tiempos Nuevos, artículo de Simón Espinosa Cordero. Domingo 20 de agosto del 2023. Ecuador amaneció armado hasta los dientes. ¿Un país en guerra? No. Y sí. No. Un pueblo bueno elegía presidente de la República. Sí. El crimen internacional podía atacarlo. Las muertes diarias y asesinas metían miedo a los votantes. Había que protegerlos con las armas de la República. El 9 de este agosto, víspera de la conmemoración del primer grito de la independencia, mataron al candidato presidencial Fernando Villavicencio, primo hermano de Don Quijote de la Mancha. El miedo mordió las entrañas de los sufragantes y la pena se inundó de lágrimas. En la noche del 20, sin luna ni esperanza, supo el pueblo que había ganado el segundo puesto de la primera vuelta electoral el señor Daniel Noboa, un candidato joven, sereno, racional, patriota, millonario y deportista. La probabilidad de que ganara en la segunda vuelta electoral a la candidata de la Revolución Ciudadana trajo alegría, guerra y paz, atisbos de tiempos nuevos. Retroceda lo viejo, todo sea nuevo, las voces, los cantos, los corazones. Desde hace más de una década las elecciones de candidatos presidenciales han sido cautivas de gobiernos posmodernistas y progresistas, de políticos enajenados y de activistas de falsos derechos humanos. La verdad convertida en término impreciso, pisoteada por farsantes que relativizan todo. Villanos convertidos en héroes, delincuentes en inocentes, payasos en mandatarios. Se han trastocado por completo nuestros valores y el sentido de pertenencia con la realidad. La ley, la honradez y el respeto a la vida han pasado a ser solo anécdotas en el macabro festín de la moral y la justicia. En medio de este mare magnum universal del que Ecuador no escapa, el elector del último domingo nos envía con su voto una señal de que, desde lo más profundo de esta crisis, parecería que está entendiendo cómo luchar y vencer en las batallas planteadas por el siglo. El joven candidato señor Daniel Noboa puede significar un cambio generacional ilustrado, serio y de buena génesis para que la patria aspire a su resurrección. En el padrón electoral hay un 40% de jóvenes, los menores de 40 años. Acorde con la dinámica de la evolución y de la vida, ellos han tomado la posta y a ellos, como hijos de su tiempo, les corresponde hacerse cargo de la historia
sintonizar el cambio de la conciencia colectiva y de convertir en porvenir esta nueva expectativa. Me moriré en el Yasuní con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Adaptado de César Vallejo, París con aguacero. Artículo de Simón Espinosa Cordero. El chaleco antibalas y las razones que han puesto a Noboa en ruta a Carondelet. Talía Flores, primicias. Nadie lo vio venir y por eso nadie tampoco lo atacó y él siguió su camino sin despertar sospecha alguna. Tenía modestas cifras de apoyo y no había señales visibles que hicieran presumir que algo pudiese ocurrir como para que se produjera algún cambio, hasta que el 13 de agosto de 2023 Daniel Noboa Sin, de 35 años, hijo de Álvaro Noboa, quien buscara 5 veces la presidencia de Ecuador sin conseguirlo, se presentó en el debate presidencial vestido con un traje oscuro y corbata impecables y luciendo un chaleco antibalas. Todas las miradas se posaron sobre él. Para un país aún en estado de shock, porque apenas 4 días atrás había sido asesinado el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, el debate se había convertido en un acto político de gran expectación, porque el crimen había trastocado todo lo sucedido hasta ese momento y la campaña tomó una deriva diferente. Una medición técnica asegura que la audiencia del debate superó a la del partido inaugural del Mundial de Qatar en 2022, cuando Ecuador enfrentó al anfitrión, ya que no solo fue visto por televisión, sino también en diferentes cuentas de YouTube y otras plataformas. Frente a las cámaras y junto a sus 6 contendientes en un podio vacío también, por la insólita decisión de la autoridad electoral de impedir la participación de Cristian Zurita, designado por el movimiento Construye para reemplazar al candidato abatido, Noboa habló del tema de la inseguridad, que es el que más interesa a los ecuatorianos, aunque sin abundar en la materia, pues no hacía falta. Nadie conocía si alguna vez empuñó un arma o participó en alguna guerra, tal como un oponente suyo que sustentaba en ese hecho su capacidad para dar batalla al crimen organizado. Pero Noboa mostró tal convicción para encarar la violencia que la gente habría concluido que era él quien garantizaba la paz que los ecuatorianos ansían. El chaleco antibalas que lució fue el mensaje que demostró que él sabe protegerse en momentos peligrosos, por lo que sabrá cómo encarar la violencia. Pero hubo más. En el debate hizo anuncios que pasaron desapercibidos para unos, pero para otros les habrá significado una oferta digna de ser aceptada. Dijo que para tener diésel nacional y así bajar los costos del agro, del transporte público y del transporte de carga pesada para la exportación, va a refinar petróleo aquí y no en el exterior. Habló de invertir $300 billones en la transmisión eléctrica para justamente bajar el costo de transmisión y anunció que tecnificará el agro, por lo que cada productor tendrá el plan Semilla, que incluye estudio de suelo y de clima. Una ganga. Daniel Noboa, de ADN, parece moverse haciendo poco ruido. Ha ofrecido bajar la planilla de la luz y crear empleo. Denunció que tras las 184.000 empresas existentes entre 2021 y 2022 ya han cerrado 40.000, mientras que los 5 mayores bancos habrían obtenido en ese periodo $200 millones más de utilidades. Votará sí en la consulta del Yasuní, porque según sus cálculos es más rentable dejar el petróleo bajo tierra y preservar la naturaleza. Eso lo escribí en este espacio el 1 de agosto pasado, al referirme a los candidatos que para conquistar adhesiones por unos días, unos fumaban CBD, otros anunciaban tomar parte de las reservas del Banco Central del Ecuador o volver al libre ingreso a las universidades causando ruido entre la gente, en tanto que los mensajes que enviaba Noboa siempre fueron positivos. Positivo habrá sido el trabajo en territorio junto a su madre, de quien la gente aún recuerda que los visitaba con brigadas médicas para atenderles. Otros apoyos que logró el candidato de ADN el domingo tienen matriz deportiva y está ligada a la historia con el famoso Chito Vera, que él ha contado y que da cuenta del respaldo que Noboa le dio cuando todos le negaban ayuda. Por eso, él lo apoyó en la campaña. Una foto enorme de Noboa con los puños listos para golpear y el Chito con la bandera del Ecuador colgada en su hombro, posteada por el candidato el fin de semana, tuvo 16.500 likes. Fue replicada por 1.080 personas y vista por más de 500.000 de personas, exactamente 650.000, hasta la tarde del 21 de agosto.
El candidato estaba en la conversación de la gente, hablando de deportes y triunfos, mientras que los políticos, entre los que parece, se empezó a contar a Jan Topic por una foto que lo mostraba junto a Glass, discutían y se bronqueaban. Los días antes de ir a las urnas fueron cruciales y algunos encuestadores empezaron a mirar una danza de números antes nunca registrada. Quien sí percibía los cambios era Correa, que se desesperaba porque desde el asesinato de Villavicencio los números de su candidata estaban a la baja y tras el debate aún más. En su cuenta X, antes Twitter, hizo lo impensable, culpó a cuantos pudo del magnicidio, dijo que lo de Villavicencio fue un crimen político para culparlos y perjudicarlos y así evitar la victoria en una sola vuelta, y añadió, sacrificaron a un ser humano, no tienen límites ni escrúpulos, clara implicación de la policía. Correa, que suele superarse a sí mismo, había cruzado las líneas al decir que detrás del asesinato estarían María Paula Romo, el gobierno de Lasso y la CIA. Pero en los mundos superpuestos de las redes, quienes están en Instagram y en TikTok, se solazaban mirando los videos que la esposa de Noboa, la influencer Lavinia Belbonesi, posteaba, como lo había venido haciendo todos los días, en especial desde el debate del 13 de agosto que decía lo ganó Daniel. La campaña de Daniel Noboa tuvo un manejo estratégico impecable. Segmentaron los mensajes apuntando a las diferentes audiencias a las que compartieron las ofertas y las vivencias de este hombre que se muestra siempre en entornos elegantes pero que viste camiseta violeta para ir a los barrios más deprimidos y entregar alimentos y quaker. Mucho quaker, como hacía su padre en campaña. Así, vistiendo casual, el relevo generacional de los Noboa fue sembrado en los sectores más deprimidos, pero también en aquellos en los que la conversación giraba sobre los estudios del hijo de Alvarito en 4 universidades, entre estas Harvard y George Washington. La verdad es que todos hablaban de él. Que el voto es emocional se ratificó el domingo y de seguro los apoyos a Daniel Noboa tendrán varias razones e interpretaciones, pero nadie olvidará que tomar distancia de los políticos y usar un chaleco antibalas para el debate lo han puesto en la ruta final hacia Carondelet. ¿Qué pasará en la segunda vuelta? Talía Flores, primicias. Confrontación o acuerdos ejecutivo-legislativo. Artículo de Rafael Ollarte, publicado en Diario El Expreso. Concluida la primera vuelta se han tomado 2 definiciones. Que Luisa González y Daniel Noboa irán al balotaje el 15 de octubre y que la Asamblea se integrará con el correísmo como primera mayoría, aunque no absoluta, tal como ocurrió en el 2021, incluso aumentando sus curules. En nuestro régimen presidencial, el jefe de Estado puede tomar varias decisiones importantes sin intervención de la Asamblea, como es la conformación del gabinete ministerial, sobre el que no existe ninguna fórmula de apoyo, ratificación o consentimiento parlamentario, como sí ocurre en Estados Unidos, Perú y Uruguay, por ejemplo. Tampoco necesita de la Asamblea para emitir reglamentos, convocar a consultas populares, la definición de las políticas públicas, como es la monetaria, crediticia, financiera y cambiaria, que lo hace a través del Banco Central, educativa, de salud, trabajo, economía, defensa exterior, orden interno y seguridad ciudadana, relaciones exteriores, agricultura, recursos naturales, bienes nacionales y un larguísimo etcétera. Si bien no es la Asamblea la que define esas políticas, son las leyes las que regulan varios de estos aspectos. Por eso existe una legislación laboral, minera, hidrocarburífera, monetaria y financiera, educativa y sobre todas esas áreas. Por ello es un despropósito decir alegremente que se puede gobernar sin Asamblea. Ello implica un abierto desconocimiento del sistema. Por otra parte, si bien la Asamblea fiscaliza unilateralmente pudiendo llevar a juicio político y destituir a funcionarios gubernamentales, no legisla sin intervención del Ejecutivo, no solo porque todo proyecto de ley aprobado por la legislatura debe ser sometido a la objeción o sanciones presidenciales, en los que el sistema de vetos le da la primacía al jefe de Estado, sino que varios temas importantes solo pueden ser iniciados por el presidente de la República, como son los impuestos y los que impliquen aumento del gasto público. Ni la sumisión de uno respecto al otro, ni el choque frontal son buenos para la nación. Será un corto periodo de año y medio que no puede ser caracterizado por la anulación mutua.
El país tiene hoy un problema muy delicado en materia delincuencial. Se podrá debatir una ley que dé protección a los miembros de la fuerza pública, como se hizo en Chile. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Noticias internacionales. Las protestas no frenan los planes de Japón de verter al océano el agua radioactiva de Fukushima. Las protestas de los países vecinos no impedirán que Japón empiece a liberar el jueves el agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima Daiichi. China y Corea del Sur exigen que se reconsidere esta decisión y Seúl culpa a Tokio de amenazar la seguridad de los surcoreanos. Los partidos políticos han organizado una manifestación en protesta por los planes japoneses. Para China, este vertido arbitrario de agua radiactiva es una decisión equivocada y pide a Japón que la corrija. Pekín afirma que el océano es una propiedad común de toda la humanidad y promete tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente marino, la seguridad alimentaria y la salud pública. En 2011, después de que un gran terremoto y un tsunami destruyeran el sistema de refrigeración de la central nuclear de Fukushima, los reactores comenzaron a fundirse. Desde entonces, cerca de 1.340.000 toneladas de agua contaminada han sido recogidas, filtradas y almacenadas en casi 1.000 tanques que Japón va a verter al Océano Pacífico. Opiniones divididas en Atlanta sobre arresto histórico de Donald Trump. El exmandatario llegará el jueves a Georgia en condiciones sin precedentes. Se convertirá en el primer expresidente estadounidense en ser procesado en una cárcel, acusado de 13 cargos criminales por supuestamente asociarse ilícitamente para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En Atlanta hay quienes apoyan a Trump e insisten sobre un supuesto fraude electoral en los pasados comicios, a pesar de que quedó descartado por tribunales en varios estados de la nación. Algunas de las cosas que ha hecho son estúpidas, es verdad. No es perfecto, pero no puedo probarlo, pero creo que Biden tuvo algo que ver con el robo en Georgia. No hay forma de que pudiera haber ganado en Georgia con tanta gente a favor de Trump. Otros residentes están convencidos de que el juicio que enfrentará es justo. Pero también se muestran preocupados por las crecientes amenazas que reciben los funcionarios públicos que supervisan el caso. Espero que todos los administradores estén protegidos, la fiscal del distrito y todo el personal estén protegidos en sus hogares y cuando estén dentro del juzgado del distrito. Para otros, existe una aparente fatiga por los casos criminales que enfrenta Trump en Georgia y en otros 3 estados. Estoy tratando de ser neutral, quiero dejar que la ley haga lo suyo y que pase lo que tenga que pasar. Las medidas de seguridad en los alrededores de la cárcel del distrito de Fulton se han incrementado considerablemente en las últimas horas por orden del alguacil del condado. El acceso al edificio principal de la prisión es restringido y al menos para la prensa esto es lo más cerca que se puede estar. Jorge Agobián, Voz de América, Atlanta, Georgia. Los BRIC se reúnen en Sudáfrica con el objetivo de desafiar el dominio occidental. Los líderes de los BRICS celebran una cumbre de 3 días en Sudáfrica en la que la agrupación de economías emergentes pretende desafiar el dominio occidental en los asuntos mundiales. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica representan una cuarta parte de la economía mundial. Una ausencia destacada es la del presidente ruso Vladimir Putin, sobre el que pesa una orden de detención internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, le representa, pero en un mensaje pregrabado, Putin saludó el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS como alternativa a las instituciones financieras occidentales y predijo el declive del dólar estadounidense. Набирает силу объективный, необратимый процесс дедоларизации наших хозяйственных связей. Предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается. Durante la sesión principal de la cumbre de Johannesburgo, los líderes reflexionarán sobre una posible ampliación. Los países BRICS, con una población de 3.000 millones de personas, se sitúan ahora por delante de las naciones del G7, dominadas por Occidente, en términos de poder adquisitivo, con una previsión para 2023 del 31,5% frente al 30%.
término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.